Muy buenos días, amada región Iscali. Sean todos bienvenidos. Gracias a Luis y Silvia y Brittany, a la familia Chávez por su bienvenida. Yo también quiero darte la más cordial bienvenida a este nuestro servicio espiritual de domingo. Donde quiera que estés, por favor, recibe un caluroso abrazo a la distancia. Siempre mi ruego, mi anhelo, mi deseo del corazón es que Dios cubra todas sus necesidades. Hoy tenemos nuestra clase número 5, Carta a los Corintios. Es toda una aventura, es todo un privilegio poder hablar de la palabra de Dios. He tocado hasta el versículo 5 del capítulo 2 de Corintios y hoy iniciamos nuestra clase número 5, ya lo decíamos, y vamos a abarcar todos los versículos restantes del capítulo 2, es decir, del versículo 6 al versículo 16. Donde quiera que estés, por favor, te ruego que me acompañes a hacer una oración, a dejar este servicio en las manos de Dios. Por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo Dios, en esta mañana yo quiero agradecerte tanto, Padre, por la vida de todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, familia. Dios, en este día, Dios, están con nosotros y aún quienes nos van a acompañar. Cuídanos tanto, Padre. Quédate entre nosotros. Te rogamos que tú seas quien suple nuestras necesidades de corazón, de pensamiento, de emociones, de sentimientos, de ideas, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Padre, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro más alto refugio. Padre. Estamos bajo tus alas, que en medio de todas estas circunstancias, estas necesidades, nosotros confiamos en el plan perfecto, divino tuyo. Quiero rogarte que a través de este medio, mis hermanos y este que te habla, que vamos a predicar el día de hoy, tú nos ayudes a transmitir tu palabra, que seas tú quien sea transmitido, oh Padre, oh Rey, oh Señor, Señor de señores, Rey de reyes, que Cristo sea exaltado, Dios a lo sumo, todo honor, toda gloria para Él siempre, que el hombre jamás quiera asumir su rol, tomar, Dios, ni siquiera un indicio, Padre, de lo que tú puedes hacer, que es a través de tu Espíritu, a través de tu cruz, traer salvación. No es la retórica, no es la sabiduría, no es la forma. Esas cosas son solamente humanas y pasajeras que no tienen ningún poder ni una fuerza, Padre, al transmitir tu palabra. Úsanos con tu espíritu, úsanos con una porción, Padre, de sabiduría que solo viene de ti. Padre, tú derribes del otro lado, Dios, las murallas, Padre, las dudas, y aún abras puertas en los hogares donde hay violencia, donde hay discordia, donde hay diferencias, donde hay pleitos, donde hay enojos, donde no hay paz. Padre, trae tranquilidad donde hay desasosiego, donde hay pecado, donde la paz no reina, Dios, en sus hogares. Tú puedes hacer posible que lleguen, Dios. Trae salud, trae sanidad, trabajo, protección, seguridad, Padre, para todo tu pueblo santo, para tu iglesia santa en Scali, para nuestros amigos y familia, y para que este Padre tiempo sea para honrarte y glorificarte a través de este medio. Te damos todo, te pedimos todo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Mis hermanos, pues es un gran privilegio. Muchas gracias a Roberto que el miércoles pasado nos hizo favor de predicar a 1 Corintios 2, de los versículos 1 al 5. Y sin duda es un tiempo para que todos estemos creciendo en transmitir la palabra de Dios. ¿Sabes? Para ti, mi hermano, para ti, amigo, para ti, familia, quizá tengas temor o te sientas débil ante algunas personas que puedan impactarte en cualquier actividad que desempeñes, en lo laboral, en tu vida como estudiante, en cualquier ámbito. Puede haber personas muy preparadas, muy capaces, y quizá eso nos cause cierta inseguridad de transmitirles el Evangelio. Pero sabes, los corintios venían de escuchar grandes filósofos, eruditos de su tiempo, y estos hombres que en esa época pues escuchaban este tipo de personas con una retórica, con una elocuencia, con una forma de transmitir ideas, formas que convencían, querían tal vez escuchar algo así, pero Pablo dice, no te preocupes, Dios te dará las palabras y te mostrará cómo puedes hablarle a una humanidad que nada de eso va a salvarle y que necesita el mensaje de la cruz. Hoy más que nunca nos estamos enfrentando a esa fascinación con el éxito humano. ¿Cuántas personas hoy creen que introduciendo cosas a nuestro evangelio vamos a llegar y salvar más personas?
esto, al igual que los corintios, no eran capaces de ver que Dios se opone tajantemente a eso. No son las ideas, no son las cámaras, no son la retórica, no son las formas de que alguien pueda transmitir. Eso Dios lo rechaza. ¿Recuerdas? Dice, ha escogido lo peor, lo que no tiene de qué enorgullecerse para humillar lo que sí tiene de qué enorgullecerse. Dios se vale de la debilidad para mostrar su poder. Segunda de Corintios 12:10, cuando más débil soy es cuando más fuerte soy porque dependo de Dios. Un simple carpintero que caminó en las calles de Jerusalén, él era el Mesías. Para los judíos eso era inaceptable. Para los no judíos eso era locura. Isaías 53, si tú lees Isaías 53, nos dice que su aspecto no tenía nada atrayente. No necesitamos inventar nada, no necesitamos estar en temas nuevos y en temas actuales y para que la gente no. Nosotros necesitamos predicar a Cristo y Cristo crucificado. Dios, el plan perfecto de Dios es que Dios ganara perdiendo, no siendo más elocuentes, no, hay que prepararse, hay que hacerlo, no tenemos nada en contra de eso, sino, pero en eso en sí no te va a salvar, sino Dios ganó perdiendo, entregando su vida con ello. Él se hace cada vez más lleno de Dios a través de la obediencia. Para eso he venido, para cumplir todo aquello a lo cual Dios lo había mandado. Pablo expone la supremacía del Evangelio por encima de cualquier filosofía humana. Si alguien es útil, lo decíamos la semana pasada, para Dios, es aquel que te va a llevar a que veamos cada vez más a Cristo y menos a la persona. Y lo expresábamos. Cualquiera que al final de su participación, de su prédica, te deje en la mente Cristo, habrá sido útil para el Evangelio. Pero en la medida que pienses más en sus talentos, en su retórica, en sus formas, cada vez es menos útil y tú te estás perdiendo la oportunidad de conocer el plan perfecto de Dios. ¿Sabes? En Hechos 17:32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Cuando estaba Pablo en Atenas, él estaba acostumbrado a que lo sacaran a pedradas, a que lo corrieran, a que prácticamente lo quisieran matar, pero en Atenas lo ignoraron. Le dicen en Hechos 17:32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Y esa era la forma más cruel que Pablo pudo haber recibido, una burla. En 1 Corintios 2:3 hablábamos el miércoles. Es más, dice la Nueva Versión Internacional, me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. La Reina Valera 1960 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Tal vez estás viendo ahí un orador de esos grandes oradores de ese tiempo, y por una parte Pablo, no haciendo alarde de ninguna retórica, sino simplemente hablando de Cristo crucificado. En 2 Corintios 7:15 dice, y Él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Filipenses 2:12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Efesios 6:5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como Cristo. Temor y temblor. Pablo había fracasado ante los atenienses que se burlaron y estaba presentándose aquí. Yo no quiero usar nada de sabiduría, no quiero usar nada de elocuencia, no quiero usar nada de oratoria, solamente con temor, con temblor,
pero con dependencia del Espíritu, quiero hablarles de la palabra de Dios y específicamente de Cristo y este crucificado. Sin duda, esta idea representaba para Pablo un respeto y un sentido de responsabilidad, la tremenda responsabilidad de impartir el ministerio. Todo fiel ministro del Evangelio predica con temor y temblor. Los que predican confiados en su facilidad de palabras y en erudición bíblica no están bien preparados y equipados con el poder del Espíritu Santo. Ojalá cada uno de nosotros, más allá del humano, usemos el poder del Espíritu para poder transmitir el mensaje de salvación. Y hoy vamos a leer entonces los versículos 6 al 16 de 1 Corintios 2. Vamos a leer, dice así: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Pablo estaba muy, pero muy preocupado porque todo el Evangelio, todo el mensaje debe entenderse no con la mente, las ideas humanas, sino con el Espíritu de Dios. Dice, les hablo a ustedes que han alcanzado la madurez. Quiero decirlo con mucho respeto, quiero decirlo, pero con mucha verdad, que tenemos y estamos entre nosotros muchos recién nacidos viejos. Es decir, ¿cuántos de mis hermanos incapaces, a pesar de los años, de recibir alimento sólido espiritual? Pablo se refería también a algunas ideas que en ese tiempo algunas escuelas místicas y filosofías de la época pensaban que existían ciertos grupos privilegiados para entender algunas cosas. No, no nos confundamos con eso. Se está refiriendo a una sabiduría que solamente se puede obtener cuando has crecido, cuando has madurado, cuando te has permitido y te has dado tiempo para ir más allá
que la Biblia quiere decirte en cada una de sus palabras. La sabiduría humana, por otra parte, usa a Pablo una palabra que se lee en el griego katargumenón, que esto quiere decir perdiendo su fuerza. Va desapareciendo. ¿Cuántos filósofos, cuántos poderes políticos han pasado? Toda esa época de brillantez de la cultura griega ha desaparecido. Todo ese poder romano que conquistó básicamente el mundo conocido en ese tiempo ha desaparecido. Esa es la idea que Pablo está diciendo. No te fíes en ese poder, no te fíes en esas grandes fuerzas, no te fíes en esas grandes filosofías que van a desaparecer. Pero la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, va a permanecer, sobre todo para aquellos que han crecido para comer alimento sólido y no solamente lechita espiritual. Por más poderosas que sean las ideas, por más poderosas que sean las fuerzas políticas, económicas, van a pasar, como han pasado tantas culturas que han desaparecido a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Y en los versículos 7 al 9, Pablo está hablando de una sabiduría de Dios y una sabiduría humana. Para esta usa la palabra teosofía, sabiduría del mundo, sabiduría que se va a convertir en nada, ya lo decíamos, un misterio oculto, y no se está refiriendo, insisto, a cuestiones que solo algunos pueden alcanzar, sino se estaba refiriendo a esa revelación que solo Dios puede dar. Lo oculto, solo la cruz de Cristo y su Espíritu Santo lo pueden revelar. No importa cuán preparado o preparada te consideres, solo Dios, solo Él saca a la luz la sabiduría. Piensa a ti, mi amado hermano y hermana, si no hay obediencia a la palabra de Dios, si te aferras a tus ideas, si crees que las ideas innovadoras, pasajeras de este mundo es lo que va a ayudarte, tal vez tú no has alcanzado a entender que solo el Espíritu de Dios es el que puede revelarte cada una de estas cosas. ¿Sabes? Debemos preguntarnos, ¿por qué es una desgracia no recibir revelación? Porque es una desgracia no tener una sencillez en el corazón para obedecer la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu ya no nos habla, que nosotros somos a través de nuestras ideas los que queremos adaptar el Evangelio a nuestras formas de pensar. Dice Pablo, kata angnoe. Esto es la idea que Pedro les decía en Hechos 3:17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¿Sabes? No somos los primeros que actuamos por ignorancia. Dice, porque ustedes mataron al Hijo de Dios, porque ignoraban que era el Hijo de Dios. Tú tal vez has actuado por ignorancia, amigo, familia. Estás perdiéndote de la bendición, de la oportunidad de conocer y de que Dios te revele cómo encontrar paz, cómo encontrar tranquilidad, cómo encontrar respuestas, cómo encontrar gozo. Pero sabes, aún nosotros ya conversos, si seguimos actuando de maneras que no revelamos la sabiduría de Dios, quizá nosotros somos personas humanas que el Espíritu Santo no nos habla y no dejamos que nos hable. Como un esposo, como una esposa pueden asumir su rol si no es escuchando la palabra, la sabiduría que viene en la Biblia y no las ideas de este mundo presente que próximamente desaparecerá. ¿Sabes? Dice la Biblia en Isaías 64:4, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúa en favor de quienes en Él confían. Pablo estaba diciendo en el versículo 9, ningún ojo ha visto,
Ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Sabes? Esto no se refiere para cuando nosotros hayamos partido, sino se refiere, Isaías estaba referenciando a Isaías 64:4, a lo que las personas hace más de 2000 años pudieron ver, tuvieron esa bendición de ver al Hijo de Dios caminar de una forma sencilla en las calles de Jerusalén. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Dios, si tú te das cuenta, estás viendo ahí una, un satélite y una Biblia. ¿Cuánto la gente hoy aprecia, valora y todos esos logros, pero que pasarán? Pero sabes, la palabra de Dios que permanece en su bendita palabra en la Biblia, jamás, jamás permanecerá por todos los tiempos. Duda, en los siguientes versículos, versículos 10 al 13, Pablo nos está hablando de algo muy importante. Dice la Biblia en el versículo 10, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu. No hay otra manera de conocer la palabra de Dios si no es de una manera espiritual. Tal vez estás viendo tú una joven ahí con una Biblia y tratando de discernir las cosas que en ella hay. Nosotros tenemos la gran bendición de no tener que llegar al cielo para conocer sus ricas y poderosas bendiciones. Todo está ahí en la palabra de Dios para que tú y yo podamos crecer y conocer esa maravillosa buena aventura y buenas noticias que es el Evangelio de Cristo. Dice, el Espíritu Santo es el único que lo revela. Ni el talento, ni la capacidad humana es útil, ni sirven para estos propósitos. No debemos caer en la trampa de un programa más atractivo. Jamás el hombre podrá ser salvo por sabiduría, aunque al hombre le parezca una locura. Solo Cristo, solo en su cruz hay salvación. Fuimos llamados por la misma sangre, por un mismo Salvador. Dice que el Espíritu Santo lo examina, era unai. Es la idea de un investigador profesional. El Espíritu Santo, quien comunica entre el hombre y Dios, investiga las profundidades de Dios. Oh, ¿sabes? Pablo estaba haciendo referencia a lo que él hablaba en Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrable sus caminos. Solo el Espíritu Santo comprende las profundidades de Dios y del hombre. ¿Sabes? Esto debe generarte temor. A mí me genera temor santo que Dios examine. Si dice que el Espíritu Santo puede examinar la mente de Dios, y no es que Dios, alguien puede examinarlo, ¿quién podrá hacerlo? Pero recuerdas, el Espíritu Santo es uno de la misma naturaleza que Dios y de Cristo, y ellos se comunican, y es el que hace la conexión hoy en esta época de conectividad entre nosotros, Dios, y que también nos examina a nosotros. ¿Sabes? Nosotros debemos sentir un temor de que Dios nos encuentre tan humanos, tan llenos de pecados, tan llenos de necesidades, tan rebeldes, tan ensimismados, tan pensando como el mundo piensa, tan viéndonos a las personas como si no fuéramos cristianos, porque nuestras vidas nos reflejan una diferencia. ¡Wow! El Espíritu Santo nos examina. Te examina a ti, mi hermano, que lo has recibido a través de las aguas del bautismo. Debemos tener cuidado. El espíritu del mundo. Pablo estaba usando aquí una palabra cosmos en lugar de aión. Todo principio natural de entendimiento nos revela nuestras propias profundidades. Yo quiero preguntarte, ¿te has preguntado alguna vez por qué no hay cambios profundos en ti? Si tienes problemas con el alcohol, ¿por qué no has podido dejarlo? Si tienes problemas con la inmoralidad, ¿por qué no has podido dejarla?
Si tienes problemas con pleitos y divisiones, con discusiones, porque no has podido olvidarlas. Si tienes problemas con la agresividad, con la falta de gratitud, con el chisme, con las formas humanas, porque no has podido. ¿Te has preguntado una vez por qué no puedes comer alimento sólido a pesar de tus años como discípulos? Y no comer alimento sólido es vivir peleando, vivir discutiendo, en vivir no estando de acuerdo con lo que está pasando, por qué no este programa, por qué no esto, por qué no lo otro, por qué no se hace de esta manera. Oh, eso es vivir con leche espiritual todavía. ¿Te has preguntado? El espíritu no te habla. ¿Por qué sigues prestando más atención a pseudo nuevas maneras de predicar? Cuando tenemos la sabiduría infinita, y Pablo lo decía al inicio, me presenté con temblor y temor, no con alardes, sino presentando a Cristo crucificado. ¿Te has preguntado por qué en estos tiempos de tanta tecnología te atrae más todo eso que la cruz de Cristo? Quizá el Espíritu no te está hablando, porque aún eres más conflictivo que resolutivo, que divides en lugar de que unes, que mandas cosas que no edifican en lugar de lo que construye. Oh, cuidado, porque quizá el Espíritu de Dios no te está hablando a ti, mi hermano. Y ya no te puedo decir a ti, amigo, que no lo conoces, que ni siquiera lo obedeces. Es la oportunidad que puedas entenderlo y conocerlo. No importa cuán atrayente sea un predicador, cuán atrayente sea su prédica, si no te lleva a Cristo, no es útil, no te sirve de nada. No incluyamos ideas modernas para demostrar que estamos a la última moda. No nos interesa estar a la última moda. Necesitamos interesarnos en presentar a Cristo y a este estrictamente crucificado. Cuando nosotros nos fijamos en lo que el mundo se fija, empezamos a comparar y empezamos a dividir. En el versículo 13, se necesita ser espiritual para comprender lo espiritual. Si no tenemos el espíritu, ¿cómo podemos entender las cosas espirituales si las tenemos y las llevamos al ámbito meramente humano y carnal? En los siguientes versículos del 14 al 16, sin duda, tú estás viendo ahí un hombre que tal vez está soplando unos granos. Esta es la idea, dice el hombre natural. Los corintios estaban muy familiarizados con el misticismo de ese tiempo, la psique, una mente muy preparada. Ellos valoraban, como lo decíamos, mucho eso. Pero ya también lo hemos dicho, esto no era útil, no sirve para la salvación, solo sirve para emitir juicios, opiniones, ideas humanas. Por eso dice que hasta lo más sabio del mundo no se compara con lo más necio de Dios, porque no alcanza la sabiduría para llevar salvación. Solo a través de Dios, a través de Cristo, a través de su sangre, a través de recibir el Espíritu Santo, nosotros podemos actuar de manera divina. Si no has podido dejar todas esas cosas que te atan, que te hieren, que te lastiman, que te hacen, como decía Pablo, Romanos 7:24, desdichado de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Si no has podido dejar tu pecado que te está consumiendo, que te está matando, sabes, yo recuerdo algunas ideas, algunas formas, algunas vivencias, ver a familiares cercanos quedarse en la calle tirados, porque ya no podían pararse. Yo podía ver violencia, podía ver y escuchar palabras hirientes, y pensar, esta es la vida, este es el mundo, esta es la forma de vivir. Pero cuando tú conoces del Espíritu de Dios, cuando tú aceptas y comprendes que solo Dios a través de su plan perfecto puede salvarte, puede cambiarte, puede transformarte, que solo la cruz te cambia, te hace ser una persona nueva, has encontrado
la oportunidad de salvación a través de el plan sencillo de Dios. Pero si seguimos luchando con todas esas cosas carnales, con todas esas cosas pecaminosas, con todo eso que nos atan, y como veías ahí, eso se llama, ese aparatito se llama criba, y servía para sacudir el grano, y particularmente el grano de trigo, lo limpiaban de la paja, el polvo y otros sólidos no deseables con los que se haya mezclado. A esta operación se le llamaba echar, es decir, quitar todo, que el viento se llevara la paja, que el viento se llevara el polvo, que el viento se llevara lo que no fuera una semilla. Y lo que Pablo nos está queriendo decir en esta parte de la Biblia, el discernimiento espiritual es sacudir todas aquellas ideas humanas, todo aquello que se ha penetrado del mundo, toda esa pseudo sabiduría, esa psicología, esa automotivación, ese discurso, esas formas que no te van a servir absolutamente, sacúdelas y que quede en esa criba solamente la palabra, la carne, la solidez, lo que te va a permitir a pesar de lo que pase, de lo que venga, de lo que pierdas, de lo que obtengas, de lo que no obtengas, tú seguirás firme porque conoces la fuente verdadera, conoces como estos hombres de Hechos 17:11, los de Berea, que escudriñaban las escrituras y que tú escudriñas las escrituras para que todo eso que has sacudido, todas esas cosas que no te sirven, que las quitas de tu mente para encontrar el discernimiento espiritual. El espíritu discierne las cosas para la salvación, para la devoción, para la vida, para actuar con rectitud, para actuar con el entendimiento bíblico. Nadie puede juzgarte, no importa lo que hablen de ti, no importa lo que digan de ti, no importa las cosas que puedan estar diciéndote. Al final, Dios va a revelar la verdad. Nadie puede burlarse de Dios, dice Pablo en los Gálatas. Los que siembran del Espíritu cosecharán una cosecha de muerte. Los que cosechan del Espíritu cosecharán una cosecha de vida, y los que cosechan de los deseos de la carne cosecharán una cosecha de muerte. Nosotros pueden hablar y decir de nosotros, de ti, mi hermano, en el trabajo, en la casa, cualquiera. Pero sabes, Dios va a sacudirnos, va a mostrar todas esas cosas que están ahí ocultas, que no queremos sacar, para que se muestre nuestra forma de pensar. Solo Dios puede hacerlo. Sabes, el que tiene el Espíritu discierne todas las cosas. Isaías 40:13, ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? Nadie. Pero sabes, Pablo, en una sorprendente declaración, dice al final del versículo 16, estás viendo quizá ahí la cruz de Cristo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Una terminación y una declaración triunfal. Nosotros podemos tener la mente de Cristo a través de forma sencilla, no porque hemos estudiado tantas cosas. Sin duda hay que discernir la palabra, ya lo decíamos, porque hemos recibido a través de su Espíritu el don de la obediencia, el don del discernimiento, el don que viene solo a través de este regalo que Dios nos ha dado. Yo espero que cada hombre, cada mujer desee conocer las infinitas y profundas sabidurías que se transmiten y que se viven en una vida sencilla de obediencia, de devoción, de rectitud, de integridad, por conocer su bendita palabra. Muchas gracias y a Dios toda la gloria, toda la honra